constituyen, constituyen la apertura ya para el tema que vamos a ver hoy, que está relacionado con el apego. De pronto el tema del apego lo han visto en otros cursos, por ejemplo en Pérdidas y Duelo hace parte de esos primeros fundamentos sobre lo que constituyen las relaciones de apego en general. De pronto, es que ya no me acuerdo cuál es el nombre que recibe ahora Psicología General, y psicología evolutiva, porque ahí también son unos temas importantes para el desarrollo y el entendimiento del curso, y también en emoción y motivación. Sí, puede que... Profe, se ve Sí. mucho, perdón, el tema del apego se ve mucho en teoría evolutiva y desarrollo infantil, en Ok, TEDI. listo. Sí, es que como cambiaron el nombre de las materias, ya no estoy familiarizada con ellas, pero antes era psicología evolutiva. Bueno, entonces ese tema pues, corresponde a esas primeras etapas de la vida del niño, y esto es importante que lo entendamos porque a veces la palabra apego puede llegar a tener como una connotación muy negativa. Eh, lo habrán escuchado que de pronto hay personas a las que les pueden decir como que ay, es que usted es muy apegado, y se expresa o se manifiesta como una crítica o algo negativo de la persona decir que alguien es apegado. Así como nuestra señora vicepresidenta con la expresión que utilizó hace poco. Entonces, sí, es necesario reconocer este tema y la importancia que tiene, y hoy lo vamos a ver en relación con la regulación emocional, porque justamente está allí, dentro de los múltiples estudios que se han hecho, que hay una relación muy grande entre los estilos de apego y la regulación emocional con la etiología de algunas psicopatologías. Entonces, ese digamos que va a ser una de las circunstancias por las que nosotros vamos a empezar esta unidad en la cual vamos a hablar de los trastornos de ansiedad, haciendo referencia a este tema. Ustedes pudieron verse los videos, el del arrullo materno y el de la situación extraña. Sí, profe. Listo, Yo sí, profe. listo, Karina también se lo pudo ver. Bueno, entonces vamos a proceder y haremos algunas recordatorios sobre los videos. De pronto ya se los habían visto en TEDI o en otras materias. Digamos que son videos como muy, pues como vieron, eran muy viejitos porque son videos vintage o clásicos. Sí, en TEDI ya se los habían visto. Listo. Profe, que el primero, el más viejito, me Sí. parece muy impactante porque, pues, ¿dónde están las consideraciones éticas ahí? Ah, sí, no, las consideraciones éticas son un invento moderno. Pues muy bueno, pero antes no. No, y por eso es que podemos o se pudo dar en la historia de la psicología experimentos como el del pequeño Albert, que también eventualmente hablaremos de este en el desarrollo de las fobias. Bueno, entonces, primero, antes de introducirnos en el tema del apego, vamos a hablar acerca de la regulación emocional. Nosotros, como ya hemos hablado cuando iniciamos el tema de los trastornos del estado de ánimo, durante el transcurso de nuestra vida vamos experimentando diversas emociones, ¿sí? Y estas emociones van a tener un valor adaptativo dentro de nuestra vida para adaptarnos, para sobrevivir. En general, tienen todas las emociones una función. Sin embargo, nosotros, al diferenciarnos de otras especies, tenemos la posibilidad de hacer esto que se llama la regulación emocional. Y esto lo que nos va a permitir es que la emoción no sea como lo único que vaya a gobernar toda nuestra vida. Entonces, la regulación emocional se considera como ese proceso de iniciar, mantener, modular o cambiar la ocurrencia, la intensidad y la duración de los estados afectivos internos, o esos procesos fisiológicos, a menudo con el objetivo de alcanzar una meta. Miren, y eso es muy importante, que regulación
regulación emocional no es solamente, o bueno, no es que tú evites que surja una emoción. ¿Sí? No se trata de eso, sino que como hemos conversado, las emociones tienen la posibilidad de hacer un efecto de modulación en nuestro estado de ánimo. En ese sentido, entonces, lo que nosotros podemos o tenemos la capacidad de regular es ese efecto que va a tener las emociones en nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos puede generar miedo hacer una exposición frente a un grupo muy grande de compañeros. Ya, muchos estudiantes universitarios sufren de esto y en el colegio también, pero bueno, en el contexto universitario es posible que nos produzca ese miedo, el estar frente a unos compañeros haciendo una presentación de un tema que de pronto no manejemos absolutamente, sino que de pronto sea así como un poco flojo, un poco regular, o que de pronto sí manejemos bien, pero de pronto nos aprendimos el tema muy textual, o que simplemente nos lo aprendimos, pero el ver a los otros y ver la mirada del otro que nos está juzgando nos genere ese miedo. Sí, digamos que eso para unos más que otros puede ser algo inevitable. Sin embargo, ya el efecto que va a tener esa emoción en nosotros sí lo podemos modular. Por eso existen terapias como la desensibilización sistemática, las técnicas de exposición, que van a poder hacer que aunque se pueda experimentar todavía toda la activación fisiológica del miedo, la persona se pueda sobreponer a ella y a pesar de sentir como toda esta activación, igual pueda hacer su exposición. Y en la medida que más lo va haciendo, ese miedo va a empezar a disminuir su intensidad. Entonces, la emoción existe, pero tenemos nosotros la capacidad de hacer ese proceso de regulación emocional. ¿Qué tiene que ver allí el apego? ¿Sí? En eso de hacer una regulación de esas emociones que nos surgen durante la vida. El apego va a ser súper importante porque cuando nosotros establecemos la relación diádica y esa relación que tenemos con el cuidador primario, vamos a aprender de esa relación es cómo hacer esa regulación emocional. Porque nosotros, y pues digamos que ahí creo que el psicoanálisis ha aportado mucho en ese sentido, nosotros vamos construyendo, vamos haciendo como ese proceso de aprender de uno mismo es a partir de lo que me refleja el otro. Entonces, ese asunto se considera allí fundamental, esa relación que se establece en la primera infancia con esos cuidadores primarios, porque es de allí que va a venir ese proceso. En cuanto a la psicopatología, de pronto alguien puede preguntarse, ¿y es que será que si mi mamá o mi abuela o no sé, alguien tiene una psicopatología, yo por verla cómo en sus conductas problemáticas, entonces yo también me puedo volver así, puedo contagiarme de esa psicopatología? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será posible? Que uno se contagie de una psicopatología si es criado por una persona que tenga un trastorno. Como contagio, pero como influencia directa, sí, claro. Influencia directa como que Pues, por ejemplo, que la madre o el cuidador primario padezca un trastorno sí, depresivo. De antemano la depresión no es transmisible, ¿sí? correcto. Pues es genética, sí, claro, por supuesto, pero no se transmite por el hecho de que la madre sea depresiva. Sin embargo, la madre hace parte de ese ambiente propicio en el desarrollo del niño, entonces no necesariamente el niño va a padecer o va a sufrir un trastorno debido a que la madre lo tenga, pero sí puede tener un trastorno asociado con el desarrollo en tanto la madre pueda presentar el problema. Exacto.
Las investigaciones sugieren que la vía por la cual una persona puede llegar a tener esos factores dentro de su contexto, dentro de ese ambiente familiar desfavorables y que puedan propiciar la configuración de una psicopatología, está dado es por la vía del apego, porque es esa posibilidad de que el otro esté disponible, de que ese cuidador primario brinde esa oportunidad de establecer una relación segura con él, una relación que además sea consistente y que sea predecible, lo que va a permitir que una persona tenga o un desarrollo más o menos normal a un desarrollo que vaya a tener diferentes problemas que le vayan a obstaculizar pues, justamente el hacer ese establecimiento de su relación. Entonces, chicos, aquí vamos a mirar que el apego es concebido como esa regulación diádica de la emoción y va a pronosticar cuando la regulación es eficaz en la primera infancia a través de un apego seguro y esta modulación va a tener consecuencias en la expresión, en la modulación y en la flexibilidad y el control de las emociones por el niño. ¿Sí? Básicamente eso es lo que está allí en la raíz de que uno pueda lograr hacer una adecuada modulación de las emociones. Si de pronto están viendo los trastornos de la personalidad, cuando se habla, por ejemplo, del trastorno límite de la personalidad, lo que se ha observado o el modelo aceptado en este momento para explicar la aparición de un trastorno de este tipo es que hay una persona que biológicamente tiene una predisposición a tener una labilidad emocional, un umbral muy bajo para experimentar emociones muy intensas y esto se suma a un ambiente que invalida esas emociones. Es decir, un cuidador que está indisponible, que es inconsistente en esa posibilidad de que el niño reciba atención frente a esas emociones. Y esto lo que va a hacer es que la persona con trastorno límite nunca aprendió a hacer adecuadamente su regulación emocional. Entonces es como este campo de estudio lo que nos permite ver es esa importancia de esas relaciones de apego. Vamos a mirar también que esto no solamente se ha quedado allá metido en la ciencia, así como en el, no sé, en el mundo abstracto de las ideas, sino que durante ya, yo creo que ya lleva más de 10 años, hay programas que están en nuestro municipio, en nuestro contexto, que vienen desarrollando estrategias para que los niños y las mamás tengan unas mejores relaciones de apego. Por ejemplo, el programa de Cero a Siempre, que es en Antioquia, o el programa Buen Comienzo, que funciona en Medellín, en donde desde incluso la madre gestante hasta el niño de los 6 años se le hace un acompañamiento para que el apego sea seguro, porque se ha considerado que este es un predictor importantísimo para evitar más problemas a largo plazo. No solo problemas como de desarrollo de psicopatología, sino de otros problemas sociales a lo largo de la vida. Entonces, de ahí que sea necesario que sea un tema que nosotros manejemos porque va a darnos muchas luces sobre el desarrollo de problemáticas. ¿Hasta aquí todo claro o hay preguntas? Todo claro, profe. Listo. Voy a continuar entonces. Si uno mira el chat descontextualizado, ve que no tiene relación unas cosas con otras, pero bueno, entonces le iré poniendo cuidado de a poquitos. Entonces, chicos, ¿qué es el apego? ¿Sí? Ya vimos que era la regulación emocional, ahora vamos a mirar qué es el apego. El apego es una tendencia que tenemos nosotros los seres humanos para establecer unos vínculos afectivos sólidos con personas determinadas a través de la vida. De aquí que sea tan importante que desatanicemos el término apego,
apego no es solamente una cosa que hace el niño. Nosotros durante la vida establecemos relaciones de apego con muchas personas y eso no es algo negativo, al contrario, es una cosa que tiene que ver con la posibilidad que nosotros tenemos de sobrevivir como especie. ¿Sí? Porque hacemos todo esto de tener amigos, de tener pareja, sí, es porque finalmente nosotros como especie, al estar unidos, tenemos muchas más posibilidades de sobrevivir y también de encontrar satisfacción y felicidad en la vida. Ese es un punto importante. Entonces, cuando decimos cosas como que, ay, es que este es muy apegado al papá o al esposo o al novio, sí, pues normal, es normal que alguien sea apegado hacia las personas que son significativas. Sí, ese es el punto, que el apego se establece a lo largo de la vida. Y nosotros también, que es importante, tendemos a repetir con las personas que conocemos, nuestros pares, nuestra pareja y demás, las relaciones de apego y el estilo de apego que establecemos en los primeros años de la infancia. Entonces, de ahí que quizá decir que alguien es apegado no nos está diciendo nada. Pues es normal. Pero si ya miramos que se trata de un apego inseguro o se trata de un apego ambivalente, es que ya sí empezamos a ver el problema. Es cuando ya le ponemos el apellido de qué tipo de apego se trata. ¿Quiénes son los que formulan esa teoría del apego? ¿De dónde sale esto? Tenemos como primer exponente a John Bowlby, que seguramente lo han escuchado y lo seguirán escuchando mucho en la carrera, porque esta es, digamos, quien formula este concepto y quien lo trae y le da visibilidad. Entonces, incluso en este portada que ustedes ven aquí, lo nombran como del psicoanálisis a la etología, porque finalmente, si observamos, esas componentes del concepto están involucrados ambos. Y también tenemos a otra persona que contribuyó muchísimo al desarrollo del concepto en la medida que buscó la manera de investigarlo, de categorizarlo y así poder llegar a de esa manera configurar también intervenciones. Algo que ahorita se me olvidó mencionar es que incluso en ese desarrollo que tenemos, que no solo se da en la infancia, sino a lo largo de la vida, no solo medimos, ya no solo contamos con formas para medir el apego en los niños, sino también el apego adulto, porque en la adultez también se va a poder evidenciar qué tipo de apego es el cual uno tiene. Esto, digamos, puede alguien decir, y lo puedo cambiar. Puede mejorar algunas cosas, sí, pero el punto es entender de qué tipo de apego es que nosotros podamos presentar más estilos para así a veces orientar ese tipo de apego a una mejor regulación emocional. Cuando se habla, como les mencionaba en la portada del psicoanálisis a la etología, cuando hablamos del asunto de la etología, pues nosotros, así ya seamos seres con lenguaje, con cultura, con toda la civilización y demás, nosotros igual pertenecemos también a la naturaleza y somos parte de esos animales que generan dentro de su aspecto biológico ciertas características que permiten que nuestros cuidadores tengan ese proceso de que no seamos solo nosotros como el bebé el que busca el apego del cuidador, sino que el cuidador también hacia nosotros vaya a sentir esa misma necesidad. Entonces, si miran estos animalitos que les puse allí en la diapositiva, ¿ustedes qué sienten? Ternura, ¿Y saben por qué? ¿Qué tienen en común? Todos son bebés.
Son bebés y ¿qué más tienen? Al ser bebés, ¿qué tienen como en su cuerpo que los haga particularmente propensos a que sintamos ternura por ellos? Profe, en el chat dijeron que dan ganas de apapichar las formas. Eso. Exacto, las formas curvas que son así como redonditos. Entonces, gracias Juan David. Entonces, esa parte es, digamos que dentro del aspecto que se nos ofrecen los mamíferos pequeños, esa característica de ser así como redonditos y de que justamente en ese asunto, eso sí no sé si es una cosa instintual, pero provocan la sensación de aproximación. Entonces, ese es algo fundamental y que se ha estudiado pues justamente que el mismo organismo en su dotación biológica tiene la posibilidad de generar en el otro, en el cuidador, el apego. Bowlby entonces va a retomar esta parte de el comportamiento animal. Sí, este es un autor de hace mucho tiempo, sí, desde 1907, va a retomar también todo esto que se ha trabajado con el psicoanálisis, especialmente si recordamos dentro de las teorías psicodinámicas, que ya serían pues, los psicólogos del yo, todo el asunto de cómo se forman estas relaciones. ¿Sí? Toda esta parte de la diada y cómo las relaciones objetales van a ser una de las teorías influyentes en esta teoría también del apego. Y también la psicología evolutiva en la medida que se va a poder ver cómo en las diferentes etapas del desarrollo del niño se va haciendo evidente que es la figura del cuidador una parte fundamental para que el niño pueda transitar entre esas distintas etapas. ¿Sí? Si se acuerdan de pronto de historias de los niños lobo, ¿sí? Ven que algo que muestra es que si bien estos niños tienen un desarrollo biológico normal, el desarrollo físico normal, el hecho de no vivir con otros seres humanos, finalmente lo que hace es que los niños, así esté desarrollada su capacidad biológica, no vayan a desarrollar las habilidades sociales, el lenguaje y demás, porque esas habilidades las podemos desarrollar es en la medida que hay un otro, del cual aprendemos, del cual adquirimos el lenguaje y demás. Entonces, el otro es muy importante. ¿Cómo se da cuenta Bowlby de todo este proceso? ¿Sí? Bowlby trabajaba en unos centros en los cuales habían unos chicos que tenían dificultades, habían sido abandonados o estaban allí en situación de protección. Y estos chicos pues eran como problemáticos. Entonces ese es el punto, el contexto en el cual él parte para poder empezar a desarrollar su teoría. Y a partir de estas experiencias, él se da cuenta que las relaciones, o bueno, él se da cuenta, él descubre en la investigación que las relaciones familiares influyen fuertemente en el desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Que el hecho, por ejemplo, de ser institucionalizado tenía la implicación de que no se contaba con una figura de apego, pues con un cuidador principal, sino que allá las personas que iban eran trabajadores. ¿Sí? Y un trabajador va, limpia, sirve la comida y todo esto, pero no está en su contrato que establezca relaciones afectivas con los muchachos que estaban allá. Puede ser un proceso que se dé, pero no es algo que esté dentro de su obligación. Entonces, en la medida que estos chicos tenían pues diversas personas cuidadoras, pero ninguno de ellos pues, con el cual identificarse y generar estos lazos, lo que le permitió a él fue hacer esa conceptualización. Las relaciones familiares tienen que ver algo o mucho en cómo la persona finalmente se va construyendo su personalidad. Esta posición lo va a poner, llamémoslo, en pelea, ¿sí? O en oposición con Melanie Klein,
quien para ella, pues si se acuerdan un poco de los postfreudianos, para ella se consideraba que realmente los problemas emocionales se deben a fantasías generadas por esos conflictos entre los impulsos agresivos y libidinosos, y que realmente esos conflictos estaban en la mente de la persona y no estaban en el mundo externo, ¿sí? Que no tenían una correspondencia con la realidad externa. Bowlby, en cambio, dice que no se trata de asuntos que la persona fantasee, sino que se trata de experiencias reales. Y son experiencias reales que se dan en el núcleo familiar, y esas situaciones específicas con base real son la causa básica de los trastornos emocionales. Esto, digamos que va a, si ustedes lo pueden ver, son ideas que están tratando de explicar el mismo fenómeno y los problemas emocionales, pero por un lado Melanie Klein dice, no, esos problemas se originan es por los conflictos internos asociados a los impulsos agresivos y libidinosos, y Bowlby dice, no, es porque realmente hay situaciones reales que pasan con esos cuidadores primarios, y que ahí es donde se va a dar todo, donde va a germinar el trastorno. Listo. Miren entonces que, pues que si bien se encontraban inicialmente, pues Bowlby se encontraba inicialmente también relacionado con o permeado por todas estas propuestas psicoanalíticas, él hace un punto de inflexión en el cual se torna es hacia las experiencias reales, ¿sí? Más que a las experiencias fantaseadas. ¿Qué busca entonces el apego? ¿Para qué sirve eso? ¿Sí? Con el apego nosotros vamos a satisfacer unas necesidades biológicas básicas que serían las de protección y seguridad. Para que una persona tenga un desarrollo normal, se requiere que experimente una relación afectiva íntima y continua con su madre. ¿Sí? Uno habla de la madre, pero realmente es una figura que haga de sus veces y que sea de forma permanente. Por eso no se trata de que sea, digamos, una enfermera que va y arrulla por la mañana y otra por la tarde y ya luego desaparece y vuelve otra, sino que sea una persona de forma permanente. Y que esta relación implica que los dos, tanto el cuidador como el cuidado, tengan una relación que los satisfaga a ambos, y que los dos se encuentren cómodos y satisfechos de tener esa relación. Vamos a tener entonces que ese apego es un componente esencial dentro de ese equipo de conducta humano, dentro de ese repertorio conductual con el que nosotros ya venimos al mundo, y va a cumplir una función biológica importante dentro de ese ciclo vital. ¿Sí? A ustedes veo que también les tapa la diapositiva este cuadrito. Bueno. Entonces, ese... Profe, ¿le puedes dar ahí en ocultar para que...? Ah, listo. Gracias. Listo, gracias. Gracias, Juan Fernando, es mi asesor técnico de esta aplicación. Bueno, entonces, sí, lo que nos muestra finalmente esta función del apego es que es necesaria, porque cuando una persona nace, si ustedes han tenido la oportunidad porque tienen hijos o hermanitos o sobrinitos, ven que nosotros nacemos completamente desprotegidos. No pesamos nada, no tenemos uñas ni pelo, ni dientes, o sea, solamente nos podríamos comunicar a partir del llanto. Si no hubiera un otro que nos cuidara, nos alimentara, nos pusiera la ropa, nos quitara el frío, nos limpiara y demás, no podríamos sobrevivir. Entonces, por eso, el apego funciona como esa posibilidad que nosotros tenemos como especie para poder ya después, más adelante, ir adquiriendo las habilidades, ir adquiriendo todo lo que ya pues ya en este momento debemos tener, y es la capacidad de poder sobrevivir.
Entonces, por eso es que no debemos despreciar ese concepto ni ese término. Esto es pues, finalmente lo que nos va a dar la posibilidad de tener y de adquirir una cantidad de herramientas para que podamos continuar existiendo. Y aunque nosotros tenemos el lenguaje y demás, en la naturaleza encontramos muchísimos ejemplos de esto. Yo sé que me van a decir, hay animales que ya nacen súper equipados, eso nacen y ya se paran, ya al momentico uno ve que nace un caballo y ya al momentico está por ahí corriendo, sí, ya sabe hacer muchas cosas, sí, y los animales nacen ya con ciertas características que de pronto pues son vulnerables, pero nosotros somos muy, muy, muy vulnerables. Nosotros la posibilidad que tengamos de sobrevivir sin un adulto que nos cuide cuando nacemos es casi que nula. Bueno, ¿cómo vamos o cómo se va a dar ese proceso del apego? Aquí va a ser muy importante, pues no solo esa conducta que tenga el cuidador hacia el niño, sino también la conducta que vaya a asumir ambos, la conducta del cuidador y la conducta del niño. Es importante que durante las relaciones tempranas de apego haya autoconfianza y que haya esa posibilidad entonces de que la persona pueda predecir qué va a pasar con su figura de apego. Imagínense, antes de entrar en este tema, pero imagínense un niño que llora cuando tiene hambre, un bebé llora cuando tiene hambre o cuando tiene frío o está mojado. Y lo que el niño esperaría, lo que en su mundo predice, es que va a aparecer alguien que le va a calmar su malestar. ¿Sí? A veces puede ser que esa persona aparezca, o a veces puede que no, o a veces aparezca y el niño tenía hambre, pero lo que hicieron fue que le cambiaron el pañal y lo dejaron con hambre. O a veces esa persona puede que le cambie el pañal y le dé el tetero, pero se muestre indispuesta frente al hacer esto, como que lo hago como por obligación. ¿Sí? Todas esas son variaciones en esa conducta que pueda tener el cuidador. Entonces, así de pronto pensemos que esto no tiene ningún efecto, sí es muy importante que ese cuidado que se brinde sea consistente en el tiempo. Es decir, que no sea que a veces el niño llore y la persona va y luego no va, sino que pues, realmente vaya a haber una posibilidad que el niño pueda predecir que su llanto hace que aparezca un otro y que ese otro va a hacerlo sentir mejor. ¿Por qué será esto? Y pues ya pensándolo, ya no con un niño, sino con una persona adulta. Es porque cuando ya nosotros establecemos relaciones de pareja o relaciones de amistad, necesitamos poder confiar en el otro. ¿Sí? La confianza es como ese tejido que va a poder hacer que nosotros establezcamos unas relaciones sociales satisfactorias, agradables y que buscan lo mismo, sobrevivir. Si, por ejemplo, ustedes tienen un trabajo en equipo, entonces forman el equipo con sus conocidos, sus compañeros, y se ponen unas tareas. Entonces usted se la pregunta a uno, yo la pregunta a dos, usted la pregunta a tres. Y hay que hacer una presentación de esas preguntas. Como las notas generalmente son grupales, usted tiene que tener la confianza en el otro de que va a aparecer con la pregunta que le tocaba. Sí, esto es como algo fundamental dentro de esos procesos relacionales con el otro. Hay personas que entonces, como no pudieron establecer nunca la capacidad de predecir y confiar que el otro va a cumplirle, entonces llegan y hacen su pregunta, pero traen el backup, el respaldo de si el otro no aparece con sus preguntas, entonces yo respondo por él. ¿Sí? Y eso es en un ejemplo inocente, esto se ve en muchísimos otros asuntos, pero básicamente por eso es importante que se establezca esa relación con el otro. Entonces, aquí la autoconfianza
y la ausencia de ansiedad se basan en la calidad de relaciones de apego de la persona. Si un individuo confía en que va a tener disponible a la figura principal de apego siempre que lo necesite, tenderá a experimentar mucho menos temor intenso o crónico que otro que no tenga esta seguridad. Este punto entonces ya miraremos en los estilos de apego porque va a ser necesario. Si hay preguntas, me cuentan o por el chat. Listo, voy a continuar. Entonces, en estas relaciones tempranas de apego, también es importante la confianza en la disponibilidad o no de esas figuras de apego. Esta confianza se va a ir construyendo lentamente durante los primeros años y el asunto de la vida es que en esos primeros años es muy importante lo que se haga porque eso es lo que permanece. En psicología evolutiva, ya ustedes la llaman TEDI, pues en la universidad se llama así, hay algunos que plantean que finalmente lo que uno adquiere entre los 0 a los 6 años son unos hábitos que se establecen tan fuertemente en nosotros que suelen tener una permanencia a muy largo plazo durante nuestra vida. Entonces, de ahí que pues nuevamente eso como se ve reflejado en nuestro gobierno. Se hace una inversión enorme para que la primera infancia sea una infancia en la cual las personas puedan tener una buena nutrición, puedan tener una estimulación cognitiva también adecuada y también en hacer una reducción de ciertos factores como el bajo peso al nacer y como la desnutrición infantil. Porque ya se ha visto que eso que ocurre en esos primeros añitos, si un niño está desnutrido en los primeros años, si un niño nace pesando muy poquito, si la mamá tiene también muy poquito peso, lo que pues, durante la gestación lo que va a provocar es que a largo plazo sea un niño que va a tener un déficit cognitivo o que va a tener unos hábitos alimenticios negativos. ¿Sí? Entonces, por eso es eso tan importante de esa primera infancia. Otra de las circunstancias por las cuales las relaciones tempranas de apego son tan importantes es porque las expectativas sobre la disponibilidad y respuesta de las figuras de apego que va a desarrollar el niño durante los años de inmadurez son un reflejo muy exacto, ¿sí?, de esas experiencias que son reales con sus cuidadores. Entonces, si tenemos la experiencia de conocer a personas que presenten pues, justamente un asunto de mucha desconfianza, de dificultades para poder tener expectativas del otro y tener si esa certeza de que el otro va a cumplir, entonces ahí estaríamos hablando o podríamos ahí evidenciar que esa persona pudo haber tenido problemas en esas relaciones primarias de apego. Entonces, ese es algo para que consideremos también de por qué estudiar este tema. Hay otro asunto desde lo que se aborda incluso desde lo postracional, y es ese concepto de los modelos internos de trabajo en el cual se considera que el sujeto construye sobre la naturaleza, características y comportamiento esperado del mundo y lo que contiene, incluido el propio yo. Es decir, nosotros, lo resumen a veces en una frase muy bonita, es que dice que nosotros vemos el mundo como somos y como vemos el mundo, así nos volvemos. Es un proceso narrativo en el cual nosotros vamos elaborando esa narrativa, esa narración, el relato que hacemos de las experiencias y del mundo a partir de nuestra propia experiencia, pero digamos que la experiencia va a sesgar también esa percepción y ese relato. Y de esta manera vamos a poder mirar
que cuando una persona tiene dificultades, tiene un apego inseguro, entonces va a, digámoslo así, poder en sus relaciones ya adultas hacer que pase lo mismo que pasaba en sus relaciones tempranas, y en esa medida entra en un ciclo que podría ser repetitivo y destructivo, porque si está esperando que ese cuidador lo decepcione, no aparezca o lo abandone, entonces así en su relación de pareja va a tener exactamente esa misma expectativa. Y cuando ese pase, entonces eso se va a incorporar en el relato de vida de la persona como que los otros a los que yo amo siempre me van a abandonar. Eso va a seguirse construyendo durante la vida de la persona. Hasta aquí hay preguntas. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a mirar cómo Mary Ainsworth hizo ese proceso de poder decir de qué tipo de apego es el que se trata durante, pues de qué tipo de apego se puede clasificar a un niño o una niña en esas primeras etapas de la vida. Mary Ainsworth lo que hizo es que a partir de esa base del apego, empezó a estudiar también por su cuenta y buscó hacerlo haciendo, yo creo que se llama como investigación, acción participante, porque ella viaja a un lugar en donde puede realmente mirar cómo es que se va a dar esa relación del niño y la madre. Ella introduce entonces unos conceptos importantes como el de base segura, sensibilidad materna, y es más conocida por hacer un experimento para poder clasificar a los niños, y ese experimento se llama la situación extraña, que es el otro video que ustedes vieron el lunes. Este video seguramente, pues, si de pronto ya lo habían visto o no se lo habían visto para esta clase sino para otra, les recuerdo que es el experimento en el cual inicialmente la madre y el niño llegan a una habitación en la cual hay juguetes. En esta habitación nunca habían estado. Luego llega un extraño. Luego la madre se va y deja al niño con el extraño, y lo importante del el experimento como tal es ver el niño cómo reacciona frente a la situación de que la mamá se va y lo deja allá en la habitación extraña, así sin nadie, y cómo reacciona el niño ante la persona extraña con lo que lo dejan, y por último, cómo reacciona el niño cuando la mamá vuelve a ingresar a la habitación. Entonces es a partir de allí que pues está como todo ese experimento montado con sus diferentes fases, y lo que va a permitir ver es cuáles son las características de los niños de acuerdo a ese proceso, de acuerdo a lo que hacen, a su conducta exteriorizada. Bueno, como les decía, parte de esa investigación que hace Mary Ainsworth, la hace que ella viaja a Uganda, y allí empieza a tener contactos y a mirar realmente cómo es que va funcionando, incluso pues en otro ambiente cultural, esa relación de los niños con ese cuidador, que en este caso era la mamá. Yo sé que digo mucho de la mamá, puede ser otro cuidador, pero pues es como parte de, a veces, de ese asunto del cuidado de los hijos está derivado en la parte femenina. Entonces aquí hay unas fotografías pues que toma ella dentro de su investigación participante, y muestra cómo son esas relaciones entre los niños en este lugar. Voy a dejar que miren la fotico. Miren, incluso cosas particulares que hacen allá, pues
o que ella estudió, y que aquí no creo que no lo hacemos a veces es con los animalitos, y es ponerle campanas en los tobillos a los niños para saber en dónde están, para poder tener como ese control. Entonces, esa es una parte importante también que ella notó. Y aquí, en esta parte, lo que ella considera relevante dentro del proceso es que para que el niño pueda establecer ese proceso de apego, es necesario que la madre tenga una sensibilidad hacia las señales que el niño exterioriza. Entonces, durante el proceso de crianza, las mamás aprenden, creo que muchas, no estoy segura si absolutamente todas, pero muchas empiezan a desarrollar una habilidad de determinar si cuando un niño, a partir de la intensidad o el tono del llanto, lo que necesita es que lo carguen, o lo que necesita es que le den el tetero o le cambien el pañal, ¿sí? Tienen como esa habilidad como para saber cuándo está llorando por alguna cosa. Entonces, entre más sensible sea la madre, el niño va a tener más confianza en que ese cuidador le va a aliviar su malestar, le va a poder dar aquello que necesita. Entonces, esta es la otra, la técnica que les acabo de contar que ella desarrolla. No sé si en Teddy se las ponen a hacer, porque antes sí teníamos que hacer este proceso con un niño de verdad. No, ya no ponen esa tarea. A mí no me tocó. Bueno. No, nosotros con niños sí nos pusieron a aplicar pruebas, a aplicar el instrumento Batel, pero más allá de eso no. Ok, listo. Entonces ya se acostumbré, se disminuyó, pero bueno, entonces esa es como de las de los aportes más importantes, ese de la situación extraña. Y entonces a partir de... Profe, ¿pero de qué trata eso? ¿Cómo? Es la situación extraña, es hacer la situación extraña con un niño real. Lo que Y les grabarlo, ponían sí. Sí, en ese entonces se ya. llamaba psicología evolutiva, pero sí, con el profesor Javier, creo, o la profe Liliana, ya no me acuerdo con cuál de los dos. Bueno, listo. Y a partir entonces de ese experimento de la situación extraña que ustedes observaron en los videos, se determinaba entonces si la persona tenía un apego seguro, un apego de evitación o ambivalente. Y algunos autores, pues más adelante sugieren que hay un cuarto tipo de apego que es el desorganizado, que es, digamos, el que no clasifica en ninguno de los otros tres, porque el comportamiento no da como muchas pistas de qué tipo es. Bueno, entonces, algo necesario para, digamos, tener un desarrollo normal, una posibilidad de estar dentro de ese rango de la normalidad, sería el desarrollo de un apego de tipo seguro. Aquí se considera entonces que la madre o cuidador principal se constituyen como una base segura a la cual el niño o niña pueden retornar, ¿sí? Y pueden saber que si se van, cuando vuelvan, el cuidador todavía va a estar ahí esperándolo. Entonces, lo normal dentro del rango de la normalidad sería que el niño explore, voltee a mirar, vea que ahí está todavía el cuidador y pueda seguir explorando. Así que sea ese cuidador esa base a la cual retornar. Y ese entonces sería como la pauta: alejamiento, proximidad, alejamiento. Cuando hay un reencuentro, ¿sí? Cuando la madre vuelve a entrar, si ustedes se acuerdan en el video, cuando vuelve a entrar a la habitación, generalmente lo que debe ocurrir es que el niño o niña busque ese contacto con la madre, ¿sí? Como si dijera: te extrañé mucho, qué bueno que volviste. Y el niño se siente contento de que esa madre haya regresado, se siente contento y lo demuestra.
¿sí? No es como que esté contento y se aleje, sino que la abraza, se busca ese contacto físico con ella. Y otra característica también dentro del experimento es que cuando la madre se va y el extraño empieza, la persona extraña empieza a interactuar con el niño, lo que ocurre es que el niño se puede mostrar resistente al principio, pero luego va empezando a confiar como, bueno, este es un adulto, este también me puede ayudar, y se deja consolar por esa persona extraña. Ese es como una característica del apego seguro, y que finalmente lo que muestra es que la persona se siente triste, es lo normal, se siente triste porque el que quiero se va, pero también lo que muestra es que es capaz de saber que aunque ese objeto amado se vaya, hay otros objetos con los cuales puede establecer una relación. Y esa entenderán que es una lección fundamental en la vida, porque así duela mucho y suena de pronto a veces muy cruel, todas las relaciones de apego que nosotros establecemos a lo largo de la vida, de una manera o de otra, van a terminar en una ruptura, sea porque el otro se vaya, sea por un fallecimiento, o porque no seamos nosotros quienes nos vayamos, o porque ustedes pues todavía están muy lejos, pero de pronto cuando se acabe la universidad, de pronto algunas personas ya no vamos a tener ese contexto para volver a verlas. Entonces, también hay diferentes circunstancias, pero lo que nos muestran es que los apegos, las relaciones de apego tienen un final. Y lo más importante de ese proceso de entender eso es que aunque tengamos una fuerte relación de apego con alguien, no es la única o única persona que existe en el mundo, sino que tenemos la capacidad de establecer otras relaciones. Entonces, de eso se trata el apego seguro. ¿Qué es lo que pasa entonces al interior de, pues, en el transcurso de la vida de una persona que tenga este tipo de apego? Cuando se hace la comparación entre el apego seguro, el inseguro, el ambivalente, los del apego seguro reportan los niveles más altos de afecto positivo. Presentan mucha cantidad de energía, de placer, se concentran más fácilmente y tienen unos niveles más bajos de tristeza y de apatía. Es decir, las personas con apego seguro tienen una tendencia mucho más alta que los otros a experimentar sensaciones afectivas placenteras y agradables, y menos a otras emociones como la tristeza y la apatía. Generalmente, estas personas tienen un repertorio emocional balanceado, son abiertas a las distintas experiencias emocionales, y esto también va a verse en que tienen mayor posibilidad de dar a conocer las emociones que están sintiendo. Entonces, ese es un asunto muy importante porque las personas más inhibidas tienen en general más problemas en su desempeño. Bueno, y también van a tener mayor posibilidad de reconocer en el otro las emociones. Es decir, son personas más abiertas, más desinhibidas. El estilo de apego seguro se asocia con contacto más frecuente, mayor intimidad y también con un mayor número de individuos en la red social. Es decir, que tienen más amigos, más personas con las cuales contar. Y en la medida que uno tiene más amigos y sobre todo entre más diversos sean, no solo en términos de contexto, sino también de edades, de razas, de diferentes personas, se va a tener una mayor cantidad de experiencias emocionales. Es decir, que si uno además de sus amigos de la universidad tiene otros contextos en los cuales pueda generar otros tipos de amistades que hablen de otras cosas y que tenga como mayor diversidad, va a experimentar una variedad diversa de reacciones emocionales. Además, estas personas del apego seguro tienen mayor cantidad de emociones como confianza, alegría, placer, calma y tranquilidad, que son emociones pues, más agradables de experimentar.
Hasta aquí está claro. Ah, no, aquí hay una pregunta, esperen. Preguntan que si la situación extraña brinda datos sobre la sensibilidad de la madre, del cuidador, que de la personalidad del niño, o de la manera de intervenir según el apego que demuestre el niño es distinta. Proporciona datos de los dos tipos, pero originalmente su propósito es mirar el tipo de apego del niño. Y si también nos da pistas para intervenir, sí, uno podría a partir, y sobre todo pues cuando los niños están pequeños, sí daría también pistas sobre cómo intervenir para mejorar esa relación de apego. Incluso aún sin tener como todo el protocolo que se sigue para hacer esa situación extraña, cuando se trabaja en lugares así como Buen Comienzo, que allí cuentan con un psicólogo, psicóloga que acompaña muchos procesos, ellos también están pendientes de qué ocurre cuando las mamás o papás van y llevan los niños al centro de desarrollo infantil, qué ocurre cuando los dejan y qué ocurre cuando los niños, los papás o mamás regresan por su niño. Así como es la reacción de ese niño cuando está allí. Entonces, a partir de esas observaciones y las observaciones pues, que obviamente se hacen durante el tiempo que el niño se encuentre con los agentes educativos, se pueden proponer intervenciones. Algo pues que hacen muy bonito los psicólogos es que en la medida que se van conociendo los niños y los agentes educativos les hacen como, eso se llama alertas tempranas, es cuando ven que hay una necesidad educativa especial o alguna particularidad del niño que digan, este se me sale, usan el criterio estadístico, este se me sale de lo normal, y estas alertas las utilizan para generar planes de intervención que se desarrollan para los papás, ¿sí? Para que ellos dentro de su hogar los puedan seguir a partir de una recomendación de los psicólogos. Entonces, afortunadamente, yo creo, pues no sé si la pregunta de Juan David va por ahí, pero afortunadamente los patrones negativos de apego que pueda tener, que sean del lado del cuidador, se pueden mejorar. ¿Sí? Se pueden mejorar mucho. Yo creo que incluso dentro de cuando uno trabaja en psicología social comunitaria, uno a veces se frustra mucho porque pues la situación de precariedad es muy dura, sí, es muy inmodificable. Pero al menos como las intervenciones que se hacen desde la dinámica familiar tienen un efecto inmediato, tiene pues que uno le pueda hacer la psicoeducación a una mamá o a un papá de cómo mejorar esa relación con los hijos, eso pues, se ve de forma inmediata y que incluso pues cuando yo empecé como a trabajar en estos procesos con familias, cuando en algún momento hicimos un encuentro comunitario y les preguntamos como, bueno, ¿y usted qué ha logrado a partir de haber estado participando de este proceso, de recibir las visitas del psicólogo? Como, pues no, yo no me he ganado ningún subsidio, ninguna cosa, pero de verdad que la relación con mis hijos es mucho mejor. Entonces sí se pueden hacer intervenciones efectivas y que además funcionen a corto plazo. ¿Cómo hacen la regulación emocional las personas que tienen apego seguro? Aquí se utilizan entonces mayormente estrategias en las cuales se busque la proximidad, la afiliación, la exploración, se pueda manifestar las emociones y se haga sobre todo la búsqueda de apoyo social. Traducido a nuestra vida cotidiana, una persona con un apego seguro que tiene un problema buscaría ayuda de los otros, no experimentaría culpa, vergüenza de buscar ayuda, sino que lo que trataría de hacer en vez de encerrarse en sí mismo sería pues, dentro de esas distintas relaciones que tenga, manifestar el disconfort emocional y a partir de allí hacer esa búsqueda de ayuda. Entonces, este es el apego seguro.
¿sí? Acordémonos o pues tratemos de imaginar que entonces una persona que ha establecido este tipo de apego ha sido porque sus cuidadores han estado pendientes. Yo no digo que sean los papás perfectos, ¿sí? No quiero decir eso, pero que su comportamiento en general ha sido consistente. Son los papás que aparecen, que cuidan, que tienen una posibilidad de ser sensibles a que si el niño está llorando porque está llorando, pues está bien si le ponemos cuidado, pero no lo reprendemos por ello. Si está llorando porque se cayó, porque tiene hambre, cualquiera de estas cosas, pues se haga ese proceso de ayudarle para que esa necesidad se resuelva. Digamos que estos descubrimientos frente al apego seguro han hecho que aparezcan formas de crianza o formas educativas o de crianza frente a los niños, como la que se llama pues justamente crianza con apego, que busca contrarrestar una creencia cultural que a veces se tiene, y es que si uno carga al bebé cada vez que llora, se le va a resabiar. La crianza con apego dice, no, es que si el niño está llorando es porque necesita algo, así ese algo no sea algo material, quiere contacto, quiere estar en brazos, ¿sí? Entonces no es que el niño sea un pequeño manipulador resabiado, sino que pues es un niño y justamente por eso necesita que el cuidador aparezca. Entonces también las diferentes formas de intervención que incluso pueden no ser desde la psicología, pero que han aparecido para que los niños puedan tener unas mejores relaciones de apego. Vamos a seguir entonces, ya vimos cómo era el apego normal, vamos a mirar cómo es el apego de evitación. Pues antes yo dije el apego normal, el apego seguro, así como el ideal, ahora miraremos el apego de evitación. En esta situación, cuando el niño se encuentra con la madre en la situación extraña, suele ser activo con los juguetes y es desvinculado de la figura de apego. Cuando la madre sale y se queda el niño con la persona extraña, lo que ocurre es que el niño no manifiesta aparentemente en su comportamiento ansiedad porque la mamá se fue. Sí, él sigue jugando, sigue haciendo sus cosas, no se queda mirando para la puerta a ver cuándo va a aparecer, él se hace como si nada hubiera pasado. Cuando la persona extraña empieza a intentar la aproximación, el niño no se muestra receloso, sino que se muestra amistoso con esta y no manifiesta en ningún momento recelo, o sea, no se muestra desconfiado hacia la persona extraña ni hacia la habitación como tal. No obstante, lo que se ha visto es que detrás de la cara de póker que pueda poner este niño o niña, sí hay una activación fisiológica importante. Lo que quiere decir es que el niño está haciendo una represión de sus emociones para, digamos que como un mecanismo para que no expresar emocionalmente la angustia que está sintiendo por ese otro que lo abandonó. ¿Qué se ha encontrado entonces? ¿Cómo es realmente la experiencia emocional de una persona con apego evitativo? Vamos a ver que las personas no suelen manifestar, sino reflejan un estado de afecto negativo ni síntomas de estrés, pues ellos no lo narran, pero los demás sí lo ven, los consideran ansiosos y hostiles. Además, estas personas reportan muy bajos niveles de emociones positivas. Es decir, tienen, en comparación con el grupo del apego seguro, tienen un afecto más negativo. Digamos que ahorita vemos el ambivalente, pero estaría entre el seguro y el ambivalente la expresión de afecto negativo. Y estas personas en general lo que más experimentan tiene que ver con la ira o la rabia. Bueno, y ellos, el problema es que aunque manifiesten, si presenten episodios de enojo, de ira y de alta hostilidad, lo que hacen es negarlas. Es decir, manteniendo como escondida la emoción de la ira y tratando de mostrarse positivo.
Para estas personas, entonces, lo que hacen con sus emociones, en vez de darles un lugar, en vez de expresarlas, tienden es a minimizar el afecto, tienden a minimizar esa reacción emocional. ¿Cómo hacen entonces estas personas del apego evitativo para poder hacer ese proceso de regulación emocional? Generalmente tienden a inhibir sus emociones. Se distancian de lo emocional, tratan de no recordar aquellas situaciones en las cuales se sintieron angustiados, nerviosos o con alguna perturbación, y en esa medida entonces ellos no buscan la proximidad. Ellos son los que se hacen de que no les pasa nada. Sí, les preguntamos, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y no, estas personas no manifiestan ninguna necesidad, ningún disconfort, aunque por dentro sí estén sintiendo muchas cosas negativas. Como seguramente estarán suponiendo, las relaciones entonces que van a establecer con otros van a estar mediadas por algo que es que sean poco auténticas y poco genuinas, porque necesitan hacer ese distanciamiento de establecer como o demostrar la necesidad que tienen de ser confortados, de ser amados. Ese sería el problema. Las personas entonces que hacen parte del grupo del apego evitativo probablemente tuvieron unas relaciones en esa primera infancia marcadas por un apego, pues un cuidado inconsistente en el cual de pronto no había esa certeza de que estuviera siempre disponible el cuidador. Ese yo creo que es un asunto que los marca bastante y por tanto para evitar ser lastimados, porque ya saben que el cuidador no va a aparecer, entonces tienen esa actitud hacia la vida. En este momento, ¿cómo vamos? ¿Hay preguntas? Es aquí donde pronto en el texto, que el texto que teníamos para hoy hablaba de las implicaciones para la salud, y es que en algunos estudios se ha considerado que las personas que tienden hacia la inhibición emocional tienen mayor probabilidad de enfermar. ¿Sí? Tienen, digamos que cuando no se expresa emocionalmente, igual se va a dar toda la activación neurológica que ocurre y cuando estamos en situaciones de estrés, de angustia, pero si no las expresamos, entonces no vamos a poder recibir apoyo social y demás cosas que puedan hacer que nuestra regulación emocional pueda realmente causarnos bienestar. Es como si experimentáramos mucha ira frente a alguna situación y nunca la pudiéramos decir porque, no sé, estamos en un contexto invalidante y entonces nos la tengamos que guardar. ¿Sí? Y siempre es así, pues la ira no es que se evapore, sino que pues va a tener un efecto en el cuerpo. Preguntas hasta acá antes de pasar al siguiente. Profe, yo tengo una. Sí. Esto, es que no se me puede preguntar, esto es obligatorio, es decir, si no se puede encontrar que de pronto un niño que haya tenido una cuidadora, pues un cuidador que le haya garantizado todo o satisfecho, creo que se dice así, todas sus necesidades adecuadamente y aún así desarrolle otro tipo de vínculos o de apegos. O sea, es sagradamente que ocurre así. Esta es una muy buena pregunta, Isabela, sí, porque esto a veces suena como a una condena, ¿cierto? Digamos que esta marcaría una tendencia muy importante en la vida de la persona, pero igual las personas también tenemos la posibilidad de darnos cuenta de las situaciones y digamos que a pesar de que uno descubra que quizás lo apego es de tipo ambivalente, tenga la posibilidad de, a partir de ese reconocimiento, de tener y trabajar por mejores actitudes, mejores comportamientos, por revalorar los pensamientos que tenga.
Pero digamos que hasta el momento lo que se ha investigado es que estas relaciones que se establecen incluso antes que adquiramos el lenguaje sí son muy importantes. Que las personas a veces lo que hagamos es que sobrecompensemos y de pronto cuando ya uno los conoce, de pronto uno pueda determinar cómo de qué tipo de apego tienes y demás, pues sí, eso obviamente se da, pero se considera que sí, nos marca mucho esos primeros años de la infancia. Listo. También, porque no sé si lo entendí mal, pero intentamos apego seguro como que nos dieron todo, ¿sí? Que eso no quiere decir como que nos compraron todos los juguetes y nos llevaron a todos los viajes, sino ese no es el punto, sino es de la disponibilidad del cuidador, ¿sí? De las figuras principales de apego, de estar ahí para nosotros cuando teníamos una necesidad, sea hambre, sea frío, sea, no sé, soledad, ganas de que nos tocaran. Es básicamente ese punto. Bueno, chicos, y ya vamos a mirar entonces el apego ambivalente. En este apego lo que vamos a tener es que el niño que está en la situación extraña va a tener poca interacción con el cuidador, tiene conductas que se van a mover pues, en esa ambivalencia entre la aproximación y el rechazo, van a experimentar angustia muy intensa frente a la posibilidad de ser separados de ese cuidador, pero cuando el cuidador se va, no lo buscan, ¿sí? No hacen el esfuerzo por encontrar. Además, el niño cuando vuelve a entrar el cuidador se resiste al contacto y llora, pero no se consuela, aunque lo traten de consolar. Generalmente la persona extraña trata de buscar la interacción, pero el niño la ignora o hace una interacción muy, muy escasa. En general, estos niños hacen siempre la desconfianza tanto de la habitación como la persona extraña. Entonces, veamos que aquí vamos a encontrarnos con un apego que se va a caracterizar o que nos va a denotar que quizá las estrategias de cuidado que se han utilizado con él están marcadas por una inconsistencia. Es decir, quizá este cuidador a veces aparece, a veces no. A veces aparece con lo que el niño necesita y a veces, digamos, le satisface una necesidad que el cuidador percibe, pero que no es la que el niño tiene. Entonces, ahí es donde está ese asunto del apego ambivalente. Aquí las personas que pertenecen a este grupo generalmente manifiestan ansiedad. Generalmente los pares, las otras personas los ven como personas ansiosas y normalmente tienen muchos más sintomatologías y en general que las personas que son del grupo del estilo de apego seguro. Tienen un conflicto interno, presentan rabia, enojo, estrés, afecto depresivo. Y generalmente se caracterizan es por este tipo de emociones. Y van a tener una propensión más alta a la ira, es decir, que son mucho más caracterizados por hacer más manifestaciones de ira y de hostilidad y de una forma más abierta que los del apego evitativo. También van a tener dentro de su repertorio emocional frecuente mucho malestar, enojo, repugnancia o asco, culpa, miedo, nerviosismos y van a experimentar menos afectividad positiva como la calma y la serenidad. Entonces, vemos que estos tienen mucha mayor tendencia hacia la ira. Entonces, ya vimos que el apego de tipo positivo tenía una tendencia mayor a tener más relaciones sociales, a tener una expresión de afectividad más positiva. En cambio, el evitativo va a tender a negar o a inhibir sus emociones y el ambivalente va a tender más a hacer la manifestación de estas emociones de tipo
ira, hostilidad. Ya se imaginarán, sí, que de pronto de cuál grupo quizá uno preferiría encontrarse. Pero digamos que más que preocuparnos por este asunto, en este momento es mirar esto hacia dónde nos lleva en el desarrollo de la psicopatología. Bueno. ¿Cómo hace la regulación emocional el apego ambivalente? Ellos utilizan con mayor frecuencia la búsqueda de proximidad hacia las figuras de apego, pero también van a tener hipervigilancia, rumiación y sobreactivación del organismo. Hacen la inhibición emocional, pero también se nutren de ese asunto del estrés. Lo de la inhibición emocional es, por ejemplo, que hacer que cuando el otro se va, hago como si no importara, pero cuando regresa estoy destruido y no me dejo consolar por el regreso del otro. Entonces, por un lado inhiben, pero por el otro lado son muy hostiles frente al otro. Por eso es ambivalente. Buscan centrarse en aquellas situaciones estresantes, le prestan más atención a ellas y buscan también centrarse en los recuerdos emocionales negativos. Generalmente tienen una tendencia a activarse rápidamente, pues su sistema fisiológico a activarse rápidamente, también a tener, si lo miramos desde la cognitiva, pensamientos automáticos negativos y en general su problema con el sistema del apego es que tienen esa tendencia a establecer relación de afecto hacia el par, hacia la pareja, hacia el otro, pero al mismo tiempo no pueden manejar adecuadamente esa sensación de poder ser abandonados o de que el otro no va a poder satisfacer las necesidades emocionales que tenga. Es en ese punto en el que se mueven. Y aquí pues se va a encontrar, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, en donde hay una tendencia muy fuerte a creer que la figura de apego nos va a abandonar, pero en esa medida de ese temor intenso, entonces hay también una hostilidad hacia esa misma figura de apego, como en una especie de lucha, así como de reclamación, de te odio porque me vas a abandonar. Hay preguntas hasta el momento. Voy a continuar entonces. Hay un cuarto tipo de apego que algunos teóricos pues mencionan, que sería el desorganizado, en donde no se ve claramente como la intencionalidad. Hay movimientos y expresiones sin sentido y mal dirigidos, patrones contradictorios de conducta, y no hay como esa posibilidad de mirar esa intencionalidad que tiene de pronto el niño o niña con sus movimientos. Entonces puede manifestarse eso en rigidez, inmovilidad, lentitud de expresiones y movimientos. Yo creo que en el video no mostraban como de este tipo. Entonces, pues este es uno que de pronto en algunos textos se encontrarán, pero pues los principales son estos tres que vimos antes: el evitativo, el seguro y el ambivalente. Entonces, para que pues si pasemos como a discutirlo y bueno, a discutirlo o a empezarlo a meditar, es el asunto de cómo se va a poder relacionar esto con la psicopatología, ¿sí? Relacionándolo con quizá los trastornos del estado de ánimo, pero ya que vamos a empezar a mirar los trastornos de ansiedad, y es ver que cuando nos salimos del apego seguro, ¿sí? Ya en el apego inseguro, en el apego ambivalente, el apego inseguro se considera como un factor que va a generar una vulnerabilidad en general hacia los trastornos mentales. ¿Qué sintomatología va a desarrollar una persona? ¿Sí? Refiriéndonos
apego inseguro, entendiéndolo como el evitativo y el ambivalente. ¿Qué sintomatología desarrollará una persona que tenga este factor? Entonces ya eso dependería de otros aspectos como la parte genética, aquí lo escribí mal, los factores del desarrollo y los factores del ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no estamos determinados solamente por una única causa, sino que dentro de las diferentes posibilidades del lugar en donde surgimos, ¿sí? Surgimos desde los genes transmitidos por nuestros padres, desde todo ese proceso que se va a dar durante la gestación, de dónde nacemos, cómo nacemos, y esos primeros años de la vida van a tener una influencia muy importante en el desarrollo de una psicopatología. Esto, chicos, lo que muestra es que no es que solamente se deba al apego, no es que solamente se deba a la biología. Para los diferentes trastornos vamos a encontrarnos con que en muchos hay una carga biológica supremamente importante, pero para otros nunca se encuentra, digamos que haya habido un antecedente familiar o algo que pudiera explicarnos como de dónde viene esa situación. Entonces, es también que pueden que haya situaciones que estén todas en el ambiente y puede que la persona nunca vaya a desarrollar el problema, de pronto relacionado con la pregunta que hacía Isabela. También puede ser que la persona no tenía la vulnerabilidad, no tenía tampoco algo aparente en el ambiente y se le desarrolla la enfermedad, ¿sí? Entonces hay diferentes circunstancias, pero esta se considera, el apego se considera como uno de los factores más importantes. Sobre todo se ha encontrado que frente a los trastornos de ansiedad vamos a tener allí una fuerte relación. También, pues, yo sé, en este curso no vemos los trastornos de la personalidad, pero si lo miramos también en el trastorno límite, que pues, es uno de estos trastornos como tan complejos, se encuentra que el apego tiene una parte considerable, pero que también cerca del 40% de las personas que tienen el trastorno límite fueron abusadas en la infancia. Entonces también uno puede pensar, bueno, si hay de pronto algunas características que uno podría determinar para mirar cuál es la etiología de algún problema psicopatológico. Listo. En este texto que les pongo aquí en las referencias, ahorita también lo subo al Classroom con las diapositivas, nos hablan de más específico de algunos trastornos que están relacionados con los diversos tipos de apego. Entonces, por ejemplo, por eso esta es el tema con que abrimos la unidad de los trastornos de ansiedad, y es que los trastornos de ansiedad se han relacionado mucho con los estilos de apego evitativo especialmente. Listo, chicos. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? No, profe, pues a mí personalmente me quedó la información como muy clara. Ok. Listo, Juan. Mirando pues posteriormente la forma en que lo vamos a abordar frente a las patologías como tal. Listo. Listo. Bueno, a ver, yo miro en el chat. No hay preguntas en el chat. Bueno, acuérdense también que pues yo esta vez no recibí preguntas de los videos, pero si de pronto se les presenta preguntas durante la clase, después de ella, durante las lecturas, la idea es que las envíen para poder hacer ese proceso de tratar de solucionarlas.
Yo no sé si Juan también hace un proceso, si de pronto en los videos, yo sé que no tienen muchas vistas, pero si de pronto alguien que los viera se presenta alguna duda, te llega una notificación del comentario. Sí, profe, yo estoy pendiente del canal. Hasta el momento no hemos tenido pues preguntas y hay algunas visualizaciones de los compañeros que de pronto no han podido asistir a la clase y deciden verlo por ahí posteriormente. Listo, chicos. Entonces, para la próxima clase, ya sería el lunes, si este lunes es normal, la idea es que hiciéramos la lectura del capítulo 4 del volumen 2 del Manual de Psicopatología, que es las teorías de los trastornos de ansiedad. Y para ya empezar a adentrarnos en este tema. También, sí, entonces para que lo guarden, no se acuerden que ese es el tema. Aquí están las páginas de las 99 a las 131. Ahí hay muchas teorías, ni siquiera tienen que leérselas absolutamente todas, puede ser que escojan las que más le interesen. Está teorías del aprendizaje, de la preparación, de incubación, condicionamiento, procesamiento de la información y la parte biológica. ¿Sí? Porque, como verán, todavía no hay una explicación unívoca. Hay explicaciones integrativas, pero pues, digamos que van a recoger muchos elementos de las otras. Entonces, esa sería la lectura para la próxima clase. También, chicos, si en algún momento están haciendo el desarrollo de los talleres que les envié, la idea es que si tienen dudas me vayan contando, puede ser por correo, y si necesitan ya como la asesoría, puede ser los lunes después de la clase. Listo, porque como ya terminamos la unidad 2, donde estaba el caso de Ana, y ya vamos a pasar a la unidad de los trastornos de ansiedad, donde está el caso de la otra señora, que creo que se llama Janet. Entonces ya, pues para que no se les vaya olvidando al pasar de un tema a otro y puedan hacer bien el análisis de un caso y ya seguir con el otro a partir de los temas que vamos a ver de aquí en adelante. Bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, chicos, que estén muy bien. Muchas Sí, gracias. hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Chao. Chao.